Hola a todos. Bueno, hoy nos toca pensar entonces la propuesta pedagógica de Paulo Freire. Como yo alguna vez les he dicho, Paulo Freire se inscribe eh, en un movimiento que se da en la década del 60, que es el movimiento de la liberación, digamos, ¿no? Ese movimiento, él se inscribe dentro de una de estas líneas, que es la pedagogía de la liberación, pero existe el movimiento de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación, la experiencia de los curas del tercer mundo, es decir, aquellos curas que se involucraban con el pueblo, que trabajaban a la par de los fieles y que además ejercían su acción, digamos, pastoral, ¿no? Una nueva concepción, también se los conoció como los curas obreros, bueno, una nueva concepción del mundo, una concepción en la que estaba clara la noción de lucha, de revolución y de volver a pensar un poco, digamos, estos postulados teóricos que de alguna forma se habían hecho carne, que se habían convertido en una práctica en toda América Latina. Eh, Freire es brasileño, tiene una destacada carrera, digamos, como pedagogo y, y ocupa algunos cargos de la función pública, como seguramente ustedes habrán visto en ese corto video. Hoy nos toca pensar uno de sus textos más conocidos que se llama Pedagogía del Oprimido y que a nosotros nos interesa puntualmente el capítulo uno y 2, no porque los demás no sean valiosos o porque no tengan un interés este, a considerar, sino todo lo contrario. Simplemente a veces por una cuestión de recorte, de tiempo, de perspectiva, bueno, nos vamos a centrar en parte de su pensamiento, quizá una de las características más importantes de su pensamiento pedagógico, para que luego cada uno desde su propio interés, desde el propio trabajo, digamos, pueda avanzar y abordar una lectura un poco más extensa de Freire. Yo voy a hacer un recorrido breve, brevísimo y además marcando como siempre algunas de las notas esenciales o de las claves esenciales del primer capítulo, como para ir, digamos, trabajando esta propuesta que él hace. Al principio, cuando nosotros leemos el primer capítulo, en donde habla de los oprimidos y de los opresores, nos parece que está hablando de una lucha, ¿no? que tiene que ver más bien con lo social y no tanto con lo educativo. Freire no considera una cosa sin la otra, es decir, Freire está pensando en una revolución cultural a través de lo educativo. Es decir, toda esta introducción que Freire nos hace a la cuestión de la opresión y de los oprimidos, de una pedagogía cercana a los oprimidos, es una forma de establecer nuevas condiciones de vinculación, nuevas relaciones sociales dentro de la cultura, ¿no? Sobre todo dentro de la cultura latinoamericana. Latinoamérica es una región a ser pensada, ¿no? Es una región que posee una historia propia, una historia que en definitiva nos obliga a recurrir obviamente a las nociones del colonialismo, a las consecuencias de ese colonialismo y, y a la y digamos a las pautas que marca digamos todo imperio a la hora de la conquista, ¿no? Entonces eso también es lo que se está pensando cuando se piensa en una liberación. Eh, entonces, una de las primeras cosas que Freire nos dice en este capítulo es que dice el problema de la humanización de la humanidad, digamos, ¿no? Está hablando del proceso de humanización. Pareciera que los seres humanos somos capaces de humanizar el mundo o más bien de deshumanizarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que Freire está marcando como una recurrencia en la historia de la humanidad, es decir, los seres humanos como aquellos capaces de humanizar el mundo o de no hacerlo, ¿no? Entonces dice, el problema de la humanización del mundo, a pesar de haber sido siempre desde el punto de vista axiológico, es decir, desde el punto de vista ético, su problema central, asume hoy el carácter de preocupación ineludible. Es decir, pensar en la humanización del mundo no significa pensar en cómo el hombre se apropia del mundo,
sino en que esa apropiación debe ser una apropiación ética. Y no estamos hablando aquí solamente de la cuestión ligada, por ejemplo, a los bienes de esta casa común, digamos, ¿no? A los recursos naturales, al medio ambiente. Estamos hablando de la relación, de ese proceso de relación de hombres con otros hombres, y lo digo aquí en términos genéricos, ¿no? De hombres y mujeres que se relacionan con otros hombres y mujeres, en un proceso que puede ser humanizante o degradante, ¿no? De eso se va a ocupar Freire en Pedagogía del Oprimido. Entonces, esa deshumanización de la cual, dice Freire, podemos dar cuenta a lo largo de toda la historia de la humanidad, no es algo dado, no es algo que esté ahí, no es algo natural, no es algo que no se pueda cambiar. Freire siempre está pensando en categorías filosóficas. Freire siempre está pensando en categorías como necesario, contingente. Necesario en términos filosóficos significa que es y que no puede no ser. Es decir, que es algo que es inmodificable. Y Freire dice, la deshumanización del mundo no es algo necesario, es algo contingente. Es decir, es algo que es o que puede no ser o que puede ser de otra manera. Porque de alguna manera lo que nos está advirtiendo es que esa deshumanización es un producto, es una construcción humana. Parece, digamos, paradójico pensar que el humano o toda la producción humana pueda llegar a generar deshumanización. Pero Freire de lo que nos está hablando es justamente de eso. El hombre es capaz de deshumanizar la cultura, es capaz de deshumanizar a otros hombres, ¿no? Es capaz de volverlos objetos, es capaz de objetivarlos, es capaz de cosificarlo. Entonces, Freire nos plantea la posibilidad de ser más, digamos, ¿no? De que no somos lo suficientemente buenos, digamos, ¿no? No somos lo suficientemente éticos. Es necesario que seamos más éticos. Y, y entonces aparece allí, dice Freire, una lucha que si uno no piensa que es posible no tiene sentido, que es la lucha por liberarnos. Si yo pienso que la deshumanización es algo dado, que es algo inmodificable, que es algo que no vamos a poder cambiar, entonces no merece la pena luchar, digamos, por eso, ¿no? Entonces Freire aquí afirma la esperanza de la liberación, es decir, la lucha significa que hay una esperanza, la esperanza de mejorar estas condiciones, de salir de esta lógica a la cual ahora vamos a entrar, ¿no? Porque Freire se va a ocupar muy bien de explicarla, esta lógica de amos y esclavos, ¿no? Que toma de un filósofo alemán de apellido Hegel. ¿No? La lógica de oprimidos y opresores, ¿no? Que hay ahí una matriz que de alguna manera tiene que ser repensada. Y es posible pensar otras formas, por lo tanto es posible la lucha. Si no, digamos, es una lucha sin sentido, ¿no? Bueno, y dice de alguna manera, ¿no? La violencia de los opresores, la violencia de aquellos que oprimen a otros, es que viven sometiendo a otros, ¿no? Deshumanizándolos también, dice, no instaura otra vocación que aquella de ser menos. Porque lo que Freire admite aquí, en esta lógica, es que no es solamente degradante para el oprimido la situación de opresión, sino también es degradante para el que oprime, digamos, para el opresor. Es decir, hay una relación en la que aparentemente el que oprime, ¿no? Está sometiendo, está de alguna manera pisoteando la dignidad de los otros, pero también está pisoteando su dignidad, su propia dignidad. Obviamente que en esta situación de asimetría, el opresor, digamos, generalmente no se construye su riqueza, con su prestigio, eh, no sé, tiene con sus posesiones culturales, sociales, simbólicas, materiales, a partir, obviamente, ¿no? Del sometimiento de otros. Pero también él se degrada como ser humano. Esto es lo que nos propone en cierta medida este, Freire. Entonces, dice, esto inevitablemente nos lleva a ser menos, ¿no?
Y el ser menos conduce a los oprimidos, tarde o temprano, a luchar contra aquellos o contra quien lo minimizó. Y esta es una lógica pensada ya hace mucho tiempo por Marx, ¿no? Toma muchos elementos de la filosofía de Freire para pensar la pedagogía del oprimido. Toma elementos de Hegel, como ya mencioné, que es la lógica del amo y el esclavo, que ahora la vamos también a pensar. Toma elementos del marxismo, es decir, elementos de Marx, de Engels, digamos, porque toma algunas cosas también, ¿no? de Max Scheler. Bueno, hay varios filósofos que están detrás de lo que Freire está diciendo. Y Marx dice, en una sociedad están aquellos que son oprimidos. Esa clase que es oprimida, para Marx, es la clase de su época, es el lumpen proletariado, le llama Marx, ¿no? O el proletariado, los trabajadores, los obreros. Dice, ahora, en algún momento estos obreros se van a dar cuenta, van a asumir lo que él llama conciencia de clase, y esto lo explico porque va a ser muy importante para entender el texto de Freire. Van a asumir algo que llama conciencia de clase, que es darse cuenta de que son iguales, darse cuenta de que están en las mismas condiciones, darse cuenta de que esas condiciones son injustas y darse cuenta también de que ellos tienen que liberarse, de que tienen que luchar por liberarse. Y entonces se van a oponer a estos otros que los oprimen, ¿no? Y en ese movimiento que él llama movimiento dialéctico, porque también es una idea de Hegel esta, ¿no? Marx se la toma de Hegel y Freire la toma de Marx, ¿no? En esta oposición de los contrarios va a surgir una nueva clase que se supone es una clase superadora, digamos, ¿no? Que supera la contradicción. El movimiento se lo conoce como movimiento dialéctico, ¿no? Hay una negación, luego aparece la negación de la negación y luego, ¿no?, la superación de esa instancia. ¿Cómo se explica esto? Digamos, aquellos que aparecen como una negación son para Marx los capitalistas, aquellos que tienen el capital, que dice claramente Marx, no está mal que aquel que monta la empresa, que de alguna manera, digamos, pone el capital y genera fuentes de trabajo, gane más. El problema, dice, está en que gana muchísimo más de lo que debe ganar explotando a los trabajadores. El trabajador en 12 horas, esas eran las jornadas de trabajo antes, en 12 horas de trabajo gana muchísimo más que su sueldo. Su sueldo lo gana en 2 horas de trabajo, dice Marx. Todas las demás horas, el resto de las horas, las 10 horas restantes, eh, digamos, representan lo que Marx llama la plusvalía o el plusvalor, es decir, es una ganancia que está por encima, obviamente, de su sueldo y que es la ganancia que de alguna manera percibe el capitalista. Esa relación tan asimétrica, tan dispar, tan grande, tan infranqueable, dice Marx, es lo que hace que esa relación sea injusta, digamos, ¿no? Entonces, para que estos sujetos que son negados, ¿no?, los obreros que son negados porque no son considerados seres con familia, con vida, con proyectos, ¿no?, apenas reciben lo mínimo para vivir y subsistir, digamos sino que son solamente vistos como mano de obra, es decir, como fuerza de trabajo, al mismo tiempo se van a polarizar en negativo, digamos, se van a negar a estos que los están negando, ¿no? Por eso es la negación de la negación, ¿no? Dice, y esa oposición va a hacer que surja una nueva fuerza, ¿no? Como si fuera una resultante. Entonces, aquellos que de alguna manera restauren esta humanidad, retomando a Freire, dice, tienen que ejercer una lucha, y esa lucha implica la liberación de sí mismos y también la liberación de los opresores. Porque Freire lo que plantea acá no es solamente una liberación de los oprimidos, ¿no?, sino una liberación de todos. Y en esa liberación, o en ese proceso de liberación, no pueden estar a la cabeza de ese proceso, digamos, los opresores, ¿no? Porque los opresores siempre tienden a reproducir la matriz de opresión, siempre tienden a plantear esta asimetría, porque obviamente toca sus propios intereses. Pero ya vamos a ver que no solamente esto le ocurre
al opresor, también le ocurre al oprimido. Fíjense que Freire se ocupa en este primer capítulo de la experiencia que tienen los oprimidos. Y la experiencia por la que transitan los oprimidos es una experiencia de sometimiento. Entonces el sometido, primero, aparecen varias cuestiones acá. Primero, no desea otra cosa, digamos, no tiene experiencias de otras cosas. La única vivencia interna que tiene es la de querer salir de ese lugar. Pero la única forma que piensa para salir de ese lugar, dice Freire, es la de convertirse en un opresor. Es decir, si yo pienso en la lógica de un verdugo, ¿no? Y un condenado, el condenado siempre está pensando en salir de la situación de condenado para convertirse en verdugo, ¿no? Porque es la única forma que tiene, o inmediata, que tiene de salir de ese lugar, ¿no? Pero sigue reproduciendo el modelo, sigue reproduciendo esa matriz de violencia. Y mientras eso sigue ocurriendo, la matriz o la espiral de violencia va a seguir creciendo, es decir, nunca vamos a desarmar esta lógica. Es lo que ocurría muchas veces en los campos de exterminio. Generalmente, las personas que estaban a cargo de los otros internos en los campos de exterminio eran internos también, ¿no? Por ejemplo, en Auschwitz había muchos que eran llamados capos, ¿no? Con K, que eran judíos también, digamos, ¿no? Y los relatos suelen decir con cierta insistencia que los capos eran aún más violentos que los propios nazis. Y eso entra dentro de esta lógica, porque justamente la lógica del amo y del esclavo, que es a la que estamos ingresando, ¿no? Que es lo que plantea Hegel, es que no hay amo sin esclavo y no hay esclavo sin amo. Entonces, el esclavo lo único que desea es convertirse en amo. Y en eso necesita, digamos, conservar su lugar, porque nunca va a dejar de ser, de alguna manera, un esclavo que ascendió, volviéndose cada vez más brutal. Entonces, Freire dice, esta es una de las primeras cosas. Y lo segundo, muy importante, es que la liberación es una liberación, podríamos decirlo nosotros así en términos simples, es una liberación personal. Nadie se libera solo, dice Freire, pero es una liberación que no nos viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es decir, es una liberación que tenemos que emprender cada uno de nosotros. No alcanza con que nos liberen, eso no sirve, dice Freire. Tenemos que luchar por esa liberación. Ahora la pregunta inmediata que surge es, bueno, ¿y cómo nos liberamos? Bueno, lo primero que hay que hacer, dice, es trabajar para configurar esa conciencia de oprimido, digamos, ¿no? De sabernos que no somos los únicos oprimidos y al mismo tiempo de saber que estas condiciones que estamos viviendo son injustas y que pueden cambiar, que no son necesariamente así. Entonces dice, ¿no? La liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y el reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Dice, esa lucha es la lucha que para nosotros significa la liberación, ¿no? Liberarse significa, en definitiva, luchar, ¿no? Y dice, luchar por la finalidad que le darán los oprimidos, según un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores. Fíjense que no usa la palabra odio, usa el antónimo de amor como desamor, digamos, ¿no? Como la falta de reconocimiento del otro. Esto es interesante también, porque en la opresión hay una falta de reconocimiento. El odio ni siquiera se puede pensar así, porque el odio es odio hacia algo que significa algo para mí, digamos, o el odio hacia alguien que significa algo para mí. En cambio, el desamor es ni siquiera la legitimación, ni siquiera es el reconocimiento de que hay un ser semejante ahí, ¿no? Entonces dice, los oprimidos como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, fíjense, dice, alojan al opresor en sí, es decir, llevan adentro al opresor, lo que a veces decimos comúnmente en la sociedad, ¿no? Ese enano fascista que todos tenemos adentro, ¿no? Bueno, eso es lo más interesante de la lógica del amo y del esclavo, que la misma estructura internaliza un comportamiento. Es decir, el sometido lleva dentro de sí un represor, digamos, ¿no? Dice,
participar en esa elaboración de la pedagogía para su liberación. Es necesario que participe de esa pedagogía. Y acá utiliza, ¿no?, la palabra pedagogía. Es decir, va a haber una tarea pedagógica, va a haber una tarea que es estrictamente pedagógica, que significa iniciar una búsqueda, iniciar una tarea de liberación. Solo en la medida en que descubran que alojan al opresor, podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. A mí me gusta pensar esto con muchísimas lateralidades, ¿no? A veces no las hago porque los confundiría muchísimo, ¿no? Pero me gusta pensar que esta dualidad está en todos nosotros, digamos, ¿no? Ya no en un sentido de oprimido y opresor, sino en un sentido más bien, si quieren, ético, ¿no? Sí, ético, o digamos, u ontológico. Es decir, somos buenos y malos. Y esas dos posibilidades están en nosotros. Y uno tiene que esforzarse por, de alguna manera, digamos, hacer primar lo mejor de cada uno, ¿no? Es decir, hacer primar lo bueno que tenemos o lo bueno que hemos logrado. Y es difícil porque, digamos, ese otro ámbito, ese otro aspecto de nosotros mismos está ahí, siempre latente, siempre capaz de, digamos, de hacer daño, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones interesantes que plantea acá Freire es que el oprimido no es simplemente una víctima, es una víctima con responsabilidades, que está en inferioridad de condiciones, desde luego, digamos, eso nadie lo discute, pero es una víctima que es responsable de su situación de víctima y que es responsable de su liberación. Y al mismo tiempo tiene que tener mucho cuidado porque la tendencia inmediata va a ser la de repetir esas condiciones con otros, con otros, digamos, ¿no? Dice, su ideal es realmente ser hombres, pero para ellos ser hombres, en la contradicción en que siempre estuvieron y cuya superación no tienen clara, equivale a ser opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. Es decir, el oprimido quiere ser un hombre, pero fíjense qué fuerte es la matriz del opresor, que es la matriz que imprime también las nociones y el lenguaje. Esto es muy importante. El opresor no solamente oprime, el opresor constituye el lenguaje y al constituir el lenguaje dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces hay un sometimiento de toda índole. No hablamos simplemente aquí del sometimiento físico, ¿no?, de aquellos campesinos. Freire está pensando en el campesinado brasileño, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de esos campesinos que trabajan a destajo, ¿no?, para que los que tienen más cada vez tengan más y ellos vivan en la miseria, sino está pensando también en una liberación cultural, una liberación en la cual ser hombre no signifique, ¿no?, ser opresor. Esto es importantísimo que lo entiendan. Ser hombre no significa ser opresor. Y hace unos días pensaba esta cuestión de bien contemporánea de lo que significa ser un hombre y una mujer exitoso, digamos, ¿no? Y si uno piensa hoy qué significa tener éxito, yo podría decir sin titubear, casi exclusivamente significa tener dinero. Y todos aquellos que escuchen esto van a decir, no, pero no es así, pero en el fondo, culturalmente, alguien que no tiene dinero es visto con cierto desdén. Nuestras experiencias de índole educativas han estado signadas por padres o abuelos que nos han dicho que estudiar es importante para que podamos ser alguien, como si no lo fuéramos, ¿no? Por supuesto que estudiar y formarnos significa ser alguien más complejo, pero lo que nos querían decir era que si no estudiamos no éramos nada. Estas ideas son las ideas del opresor, que se cuelan en el oprimido. Entonces dice Freire, ojo, mucho ojo con esto, porque hay que encontrar una nueva forma de ser. Porque volverse opresores, en definitiva, no es tan difícil, digamos. Lo difícil es intentar replantear otra lógica. Bueno, se me ha hecho más extenso este video de lo que yo pensaba. Tengo muchas cosas por decir, ¿no? Para seguir pensando la cuestión del oprimido y del opresor en este primer capítulo.
Habla Freire luego del temor, ¿no? De querer ser más, de que la liberación es un parto doloroso, de que implica una búsqueda permanente. Bueno, me voy a detener en las clases sucesivas a trabajar esto también. Pero es muy importante que en el abordaje de este primer capítulo tengan en cuenta estas cosas que fui diciendo. La lectura del texto de Freire es bastante, digamos, simple. Quizá no requiere demasiado trabajo y eso es bueno. Pero es importante que pensemos a pensar en esta clave, digamos, ¿no? No hay amo sin esclavo. Aunque nos parezca que el esclavo no es sin el amo, Hegel plantea esta lógica nueva que toma Freire, que toma Marx. Dice, pero ojo, que el amo no es sin los esclavos. Si los esclavos se sublevan, digamos, hay como un juego ahí, digamos, ¿no? Hay un juego de poder. El esclavo también tiene poder. Y es el poder de conferirle al otro un lugar, ¿no? El lugar superior. Bueno, ¿cuán funcionales somos a esos lugares de superioridad? Freire va a hacer todo este desarrollo para llevar esta reflexión al ámbito de lo educativo. ¿Qué pasa en lo educativo? ¿Proponemos prácticas de liberación? ¿Acompañamos a otros en este proceso? Porque, ojo que Freire dice, no es un hombre libre, el maestro, que ayuda a liberar a los otros. En ese mismo proceso de liberación también se libera a sí mismo. Bueno, es muy interesante lo que Freire nos viene a proponer con la pedagogía del oprimido. Vamos a seguir desarrollando estos temas en las próximas clases y bueno, les deseo una buena semana y un excelente fin de semana, que es el que se avecina. Bueno,